No, estaba bacán la música. Estaba bonita. ¿Qué pasó? Fuiste al barrio de tu ex, seguro. Y encima fue ella. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo están? ¿Están bien? Ah, qué bueno. Bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Este. Ah, para tu uniforme de combate, seguro. Ya está cerca, seguro ya. Ah, buena, puede ser, puede ser. Y ahí tienes que decirle que ponga esa canción. Hay temas que no pasan, ¿no? Lo habrás escuchado de tu abuelo, de tu papá, ahora lo piden ustedes acá, y es así, hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Y cosas que no van a cambiar, por ejemplo, es el hecho de que ustedes tienen una meta muy clara, ¿no? Ustedes quieren ingresar, y esa cosa, por ejemplo, no puede cambiar, exacto, ¿no? Tienes que estudiar, sacarte la mugre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sacarte la mugre, estudiar a todo pulmón. Te habrás dado cuenta, te habrás por ahí dado cuenta que algunas cositas, ¿me entiendes? No sabías, no conocías. A veces el hecho de poder escuchar, ¿no? A diferentes, de repente por ahí, criterios de diferentes profes, ¿no? Te lleva a conocer más cosas, ¿no? Y eso te motiva a estudiar. Claro, y aquí también, en los momentos, en las pausas, siempre es bueno también escuchar un poquito de música. A mí, por ejemplo, me encanta el rock, ¿no? Entonces, cada que puedo, ¿me entiendes? Escucho música, ¿no? Y es bueno. Yo, por ejemplo, yo no puedo escuchar con música, pero cuando estoy ordenando, ¿me entiendes? Cuando estoy por ahí haciendo alguna limpieza, ¿no? O los materiales por ahí ordenando, me puedo escuchar música, ¿no? Y es bueno. No, no canto por no incomodar a los vecinos, pero como te digo, o sea, cuando quieras hacer algo, ¿entiendes? Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien, ¿correcto? Y tienes que estudiar bastante, ¿no? Siempre escuchar a un profe de psicología, como lo escuchaba hace poco, ¿no? Dándote algunos tips, ¿no? Porque es bueno conocer, ¿no? Técnicas ahora de estudios, alguna cuestión por ahí mnemotécnica que te pueda ayudar o cómo utilizar, ¿me entiendes?, el conocimiento transversal, en el sentido de que algunos datos, ¿no?, de historia te pueden servir para economía o para cívica, ¿no?, o de historia universal, ¿no?, algunos datos nos pueden servir. Entonces, cositas así, ¿no? No tienes que aislar el conocimiento, sino integrar el conocimiento, ¿no? Y hacer una sola malla, como una red del hombre araña, y así encadenar todo, ¿no? Y de a poquitos vas jalando, vas atando, y te vas a dar cuenta que al final, ¿no? Hacer un cuadro sinóptico es de lo mejor. Exacto, exacto, ¿no? Y te ayuda bastante, te ayuda bastante. Sí, empieza a armar tus cuadros sinópticos. Empieza desde lo básico y te vas a dar cuenta cómo, iniciando con un cuadro sinóptico, como una quizás telaraña, de a poquito te vas a dar cuenta cómo semana a semana lo vas agregando, lo vas reescribiendo y vas a ver que te va a ayudar bastante. También, claro, o sea, no todos hacemos o no todos podemos hacer de todo. No, siempre hay que buscar algo que nosotros podamos hacer mejor, ¿no? Si otro hace lo que yo hago y lo hace mejor, pues simplemente, ¿no? A lo acuña, ¿me entiendes? Copiar. No, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Así es. Vamos a empezar, chicos, vamos a empezar. Qué bueno que estén, ¿no? Con todas las pilas, con todas las ganas de aprender. Y eso es, como te digo, muy bueno. A ver, vamos a... Un ratito, déjame ver. Parece que llegó un mensajito de alguien. No, no hago caso. A ver, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Un ratito, chicos, un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Ahora sí. Ya está. A ver, se molesta. A ver, chicos, a ver.
Vamos a empezar. A ver, pregunta número 1, ¿correcto? A ver, en la pregunta 1, un ratito, déjame, algunas cositas que se incomodan por acá. A ver, en la pregunta 1 dice, y tiene que ver también con lo que yo te comenté en economía, ¿no? En este caso, las cuestiones del examen de simulacro. Como yo te mencionaba, ¿no? Hay que sacarle el jugo a las preguntas, ¿no? Se puede hacer más. Dice acá, un joven de origen huancamericano hacía fila para ser atendida, dicen las ventanillas de la sucursal del Banco de Crédito. Dice, de pronto ingresó al local una mujer que se dirigió a la caja frente a la cual ella aguardaba. Ante tal situación, la joven increpó por su conducta, dice, recibiendo como respuesta, regresa a tu banco de provincia, ¿no? Obvio, con otra entonación, ¿no? En este caso fue transgredido el derecho. ¿De qué derecho estamos hablando? A que no ha recibido el mismo trato, ¿no? Y si no ha recibido el mismo trato, porque al final todos somos iguales ante la ley, eso significa que ninguna persona debe ser discriminada, ¿correcto? Pero obviamente la discriminación es pan del día, más aún en un país subdesarrollado, con poca cultura como la nuestra, ¿no? Pero también en otros países también hay, obviamente, la discriminación. ¿Han escuchado, por ejemplo, hablar del Ku Klux Klan? A ver, ¿alguien por ahí? ¿No? Por ejemplo, son un grupo americano de raza blanca, ¿no? Que buscan la llamada pureza étnica, exacto, en Estados Unidos, y que al final lo que buscan es, mediante la violencia, la agresión, ¿no? De todo tipo, es botar de su territorio a gente de color, por ejemplo, gente negra, gente asiática, gente latina, ¿me entiendes? A todos, ¿no? Y es terrible. Hoy en día ha bajado, pero sigue existiendo, ¿no? De una forma, siempre fue, solo que ahora es más, ¿no? De forma clandestina. Exacto, sigue existiendo, el Ku Klux Klan. Por ahí búscalo por internet, Ku Klux Klan, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de discriminación, libertad, etcétera, estamos hablando, se dice, de un concepto ligado al derecho humano. Y cuando estamos hablando de derecho humano, entonces diremos, ¿cuántas generaciones tienen los derechos humanos? Aparece la primera, la segunda y la tercera. Cuidado, cuidado, cuidado con revisar Wikipedia. Creo que en Wikipedia o en Calipedia encontré 4 generaciones de derechos humanos. Cuidado, Wikipedia, de donde bajabas todas tus tareas para el colegio y encima tu profe te ponía 20. Desde hace más o menos, a ver, debe ser hace 10 a 15 años promedio, que el gobierno de Estados Unidos ya desestimó el uso de Wikipedia. O sea, traducción no es una fuente confiable. Y hace poco al señor del sombrero, si no me equivoco, él fue, que decía que no, según Wikipedia dijo, ¿no? Entonces, obviamente, ah, ya sabes de qué pie cojea, ¿no? El señor, lastimosamente. Entonces, por acá, dice, a ver, entonces, ¿cuántas generaciones son? 3 generaciones, ¿correcto? A ver, chicos, la intimidad personal, ¿dónde lo ubicas? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Dónde va eso? Ya, muy bien, es primera, ¿correcto? La reputación, no hay buena ni mala, no, la reputación, el honor y a la reputación, ¿no? Eso es primera, segunda o tercera, como derecho, como derecho, al honor y la buena reputación. Ya, esa es la primera, ¿cierto? Dice la igualdad, ¿dónde va? Primero, segunda generación. ¿Dónde va? Eso también es primera. Y la libertad individual y sus conexos también va en la primera. Pero esto es normativa, escucha, eso es normativa internacional. Pero cuando estamos hablando ya de normativa interna, entonces aparece la Constitución Política del Perú. Y según la Constitución Política del Perú, ¿cuántos tipos de derechos tenemos? A ver, insisto, si digo derechos humanos, no, estoy hablando de una normativa internacional, ¿correcto? Pero si digo regulación interna, estamos hablando del Perú. Y si hablamos del Perú, entonces, según la Constitución Política, ¿cuántos tipos de derechos? También aparecen 3, ¿correcto? ¿Y quiénes son esos 3 tipos de derechos? Aparecen los fundamentales, los sociales y económicos y los llamados derechos políticos. A ver, ¿se acuerdan de eso o no se acuerdan? Dilo por favor rápido.
¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Listo, muy bien. ¿No? Ya. Entonces vamos a por aquí hacer una pequeña aclaración, ¿correcto? Cuando uno dice derechos humanos, aparecen los derechos civiles y los derechos políticos. Cuando uno dice segunda generación, aparecen, dice, claro, claro, derechos sociales, derechos culturales, ¿no? Y los derechos, se dice, económicos, ¿correcto? Y luego dice, a tercera generación, aparecen los llamados, se dice, derechos que están ligados, en este caso, a los pueblos. Si yo te digo, a ver, por favor, escucha bien, ¿eh? Si yo te digo, es el derecho de un, a ver, son los derechos para grupos específicos. ¿A quién me refiero? ¿Primera, segunda o tercera? Son, son derechos de ciertos grupos específicos. A ver, chicos, ¿cuál sería? Exacto. Estamos hablando de la segunda generación, ¿no? Son los derechos de cada uno. Ah, son los derechos de todos sin excepción. Entonces aparece la 3. Entonces ahora diremos, en el caso de, a ver, la situación Rusia-Ucrania, ya estamos en cívica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Su verdadero nombre es Rusia. A ver. Su verdadero nombre es Rusia. No. Te digo porque esto una vez vino. No vino con Rusia, vino con otro país, hace años, recuerdo. No ves a meter las 4. No ves que te pongan el nombre verdadero y te pongan Rusia y tú marques Rusia. ¿No? No, 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 no. No, no, no. Eso fue antes, mucho antes. Eso fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso fue mucho antes. ¿Correcto? Eso fue hace tiempo. ¿No? Nada. Ya. Entonces, su nombre, por si acaso, es la Federación de Rusia o la Federación Rusa. Y dentro de ella, el principal estado es Rusia. Mucho cuidado con eso. No es que pongan en el examen Federación de Rusia, pongan Rusia y tú terminas marcando Rusia. ¿No? A veces San Marcos se va por lo más básico y a veces lo más básico lo terminas descuidando. Entonces, ahora yo te pregunto, ojalá, dice, a ver, entonces ahora yo te pregunto, con lo que está pasando en esa zona del mundo, pregunta, estamos hablando de que al final, si los pueblos no se apoyan, es porque al final estamos hablando de la vulneración de qué derecho, de la primera, segunda o la tercera generación. Entonces hablamos de la tercera, ¿no? Y cuando hablan de la tercera, ten cuidado, porque van a decir la paz. Y esto también vino una vez en el examen de admisión y a muchos le llevó a error, porque la palabra paz lo vas a encontrar en la primera generación y en la segunda generación. Perdón, primera y tercera. Porque una cosa es paz, escucha, paz en tu hogar, en tu vecindario, no como respeto al resto, porque tú tienes la libertad, pero no tienes, escucha, derecho a llegar en este caso al libertinaje. Entonces tú tienes derecho, por ejemplo, no a escuchar música, pero no tienes derecho a incomodar al vecino. Por lo tanto, todos tenemos derecho a la tranquilidad. Pero cuando estamos hablando de paz entre los pueblos, evitar agresiones para no afectar a toda la comunidad sin excepción, entonces en ese caso, la paz entre los pueblos, ya estamos hablando de tercero. Exacto. Eso está prohibido, mi estimado. Molesta demasiado que una vecina ponga su música a las 2 de la mañana, ¿correcto? Y molesta más todavía cuando no invitan, ¿me entiendes? Entonces, la palabra paz tienes que aprender a contextualizarlo, ¿correcto? A ver, exacto, la segunda generación tiene que ver con ella, con el tema de México, exacto. ¿Qué te diré yo que mi cuarto está que da a la calle? Imagínate la tremenda bulla que hace. Ya, chicos, ¿se entendió? Avisa, avisa. Uy, antes de que yo empiezo a hablar y me rayo. ¿Hasta qué hora es? Ya, listo. Ya, ¿se entendió?
Lo de segunda generación tiene que ver con derechos de grupo. Por ejemplo, si yo te digo trabajadores, ¿no? A ver, si yo te digo trabajadores, la pregunta es, ¿todas las personas trabajan? A ver, ¿todas las personas trabajan? No. La pregunta es, ¿todos los alumnos aquí presentes trabajan? No. Pregunta, ¿en algún momento vas a trabajar? Claro que sí, y vas a formar ese grupo, ¿correcto? ¿En qué momento ya vas a trabajar por libre albedrío? A ver, responde esa pregunta. ¿Desde qué edad ya podrías trabajar por libre albedrío? Escucha, libre albedrío. ¿Me entiendes? Libre albedrío significa por tu propia decisión 18 años, ¿correcto? Pero ¿desde qué edad podrías tú trabajar con el consentimiento de los padres? Ya es otra contextualización. Eso ya es desde los 14 años, ¿correcto? Ese es otro escenario, ¿correcto? A ver, ¿se entendió? Ya, entonces, la segunda, a ver, un ratito, Rito. Ah, ya. No, cuando yo digo paz, paz obviamente se refiere a tranquilidad. Si yo te digo la tranquilidad en tu vecindario, entonces estamos hablando, dice, de un derecho civil, que en la Constitución política sería un derecho fundamental, ¿no? A la paz y a la tranquilidad, ¿correcto? Pero si yo digo paz entre países, ¿no? A la no agresión entre ellos, a la intervención del resto para que se solucione pacíficamente y ya no se den más muertes. Eso es tercera generación. ¿Los conciertos se pueden dar? Claro que sí, ¿correcto? Los conciertos se pueden dar, escucha, siempre y cuando en la zonificación sea una zona comercial, ¿correcto? Entonces, claro, uno es la paz de la persona, tu barrio, tu vecindario, el otro es de países. Sí, disculpen chicos, disculpen, quiero ver quién es. A ver, vamos a ver un ratito. ¿Qué comes que adivinas? A ver, ¿le contesto o no le contesto? No, ya, listo. Muy bien. No le contesto. Ya está. No, no, no. De hecho que sí, de hecho que sí. No, 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 que espere, que espere. Eh, ¿Qué se pasó? Ya, ya. No, no, no te preocupes, no, yo me las arreglo ya. Ya, no te preocupes. Estoy acostumbrado a mí en el mueble. A ver, entonces, a ver, ya. Entonces, tranquilo, tranquilo. No es un buen mueble, pues, obviamente. Este, no, jamás, jamás. Gracias a Dios no se llama Nadine. Ya, entonces, ya me sacaste la idea ya. Te estaba diciendo, tranquilo, ya, a ver, hay zona urbana, escucha, zona urbana o zona residencial y zona comercial. ¿No? A ver, las municipalidades lo lotizan así. Entonces, los conciertos podrían ser acá, en una zona comercial, pero no puede estar en una zona, en este caso, residencial, ¿correcto? Entonces, es posible que por tu barrio hayan llegado antes de la pandemia, ¿no? Llegaban, por ejemplo, Pare de Sufrir, ¿no? Testigos de Jehová, hacían tremendas reuniones, tremendo escándalo. Ya, eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Si la municipalidad le dio permiso, es porque ni la propia municipalidad conoce las leyes, ¿correcto? Es como pasó en la municipalidad de San Martín, cuando un par, en este caso de personas sordomudas, fueron a la municipalidad y este par de personas sordomudas le pidieron a la municipalidad que le den autorización para casarse y no les dejaron. Y el abogado de la municipalidad de San Martín le dijo, ¿me entiendes? Que no, es imposible, no se pueden casar. O sea, date cuenta la ignorancia de una persona que había estudiado, en este caso se dice abogacía, derecho, ¿me entiendes? Entonces, ¿y qué pasó? Que ellos se fueron a reclamar a otra municipalidad, el tema llegó hasta las noticias, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Que se casaron, y se casaron, peor, se casaron en Los Olivos de manera gratuita, por televisión hicieron un tremendo escándalo, y al final les regalaron un montón de cosas, ¿no? Y al final sí es posible, ¿no? Si dos personas sordomudas quieren casarse y manifiestan voluntad no hablada, sino expresiva, significa que sí es entendible, por lo tanto sí se pueden casar.
Exacto, exacto. Vivieron felices. No, bueno, no sé si estarán viviendo felices. Pero como te digo, si la zona es comercial, entonces sí se pueden, ¿me entiendes? Hacer eventos. Por ejemplo, pueden hacer conciertos, pueden haber cantinas, pueden haber discotecas, pueden haber nightclub, sí, no recuerdo qué es eso. Pueden haber, se dice que más, zonas de recreación, tranquilo. También puede haber local de sapiens, ¿me entiendes? O sea, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero si es una zona residencial, no puede haber. Por ejemplo, por tu barrio, seguro has visto esto de acá, ¿no? Una casa de un edificio de 6 pisos y arriba aparece así, ¿no? Y parece, dicen algunos que se van al cielo, ven estrellas ahí, ¿correcto? Etcétera, etcétera. Ya, enfermo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Correcto? Entonces, ya estamos hablando. Ya, bueno, y con luces LED, muy increíble. Dios, ¿qué estoy leyendo? Ya, también, ¿correcto? Increíble. Y a Wi-Fi gratis también, ¿correcto? Entonces, increíble, Dios. Lo han leído, supongo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Me entiendes? Entonces, eso no puede estar en tu calle, ¿correcto? Eso está prohibido, ¿me entiendes? Lastimosamente, como te digo, las leyes no se cumplen. Exacto, exacto. Son derechos de primera generación, derechos fundamentales, la libertad, ¿me entiendes? Todo eso. Supuestamente no debería de haber, supuestamente. Un hotel sí, un hotel sí puede haber, sí puede estar. Un hostal no. Por cosas que no te voy a explicar porque obviamente hay niños en el salón y no te puedo explicar con detalle. ¿Correcto? No, no, no. Hay niños acá. Sus oídos son virginales, no puedo explicarte eso. Entonces, ya empezaron a salir los angelitos, ya ves. Entonces, no se puede, no se puede, ¿correcto? Ya ves, ya empezaron a aparecer. Ya, entonces, solo te digo que el hostal, ¿me entiendes? No se puede, ¿me entiendes? Un hotel sí, ¿me entiendes? Un hotel sí, ¿me entiendes? Ya, entonces, ya hicimos la uno y era, ya, ¿me entendieron la idea, no? A ver, un ratito, uy, se pasaron al toque, espérate, se pasó el comentario. No, no, algunos lo utilizan como fachada, ¿correcto? Pero al final, etcétera, etcétera, mejor no lo digo. A ver, dice, a ver, dos, dice, a ver, el sindicato de trabajadores de una empresa textil, dice, presenta su pliego de reclamos anual ante el gerente y dueño de la empresa. Dice, entrando a una etapa de trato directo a fin de discutir y aprobar los diversos puntos del pliego. Dice que el sindicato presenta su pliego de reclamos, ¿correcto? Dice ante, obviamente, los directivos y el dueño de la empresa. Dice, entre ellos hay un trato directo, o sea, en otras palabras, no hay ningún tercero, ¿correcto? Entre ellos van a solucionar el problema. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Ah, eso es negociación. Pero si apareciera un tercero, ¿me entiendes? Entonces ahora sí. Si apareciera un tercero, sería mediación, conciliación o puede ser arbitraje, dependiendo de quién, del contexto. ¿Correcto? Entonces la clave sería, ¿saben diferenciar? ¿Me entiendes? ¿Saben diferenciar eso? A ver, ¿saben diferenciarlo? Eh, No, cuidado con esa palabrita, ¿correcto? Si tú me dices, fomenta, permite, ¿correcto? En este caso, se busca, ¿correcto? Debe haber, debe consolidarse el diálogo, entonces tiene que ver con los tres, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Escucha, ¿qué sucede? Si yo ese tercero interviene, escucha, pero solo busca el acercamiento de las partes. Eso es ¿correcto? Solo busca el acercamiento de las partes. Ahora, si ese tercero recomienda, oído, recomienda una solución, a eso se le llama conciliación, ¿correcto? Exacto, propone una solución. Pero si el tercero impone la solución, entonces a eso ya se le llama, ¿qué cosa? Se le llama arbitraje, ¿correcto? Listo, chicos. Muy bien, entonces empecemos.
Ah, el problema entre Rusia, aclarando, Rusia porque la mayoría lo dice, pero es Federación Rusia, y Croacia, ¿correcto? Entonces, aquí diremos, han entrado en conflicto dos estados. Si dos estados han entrado en conflicto, la pregunta es, ¿quién hará en este caso papel, por ejemplo, de conciliador o de árbitro? Aquí estoy hablando, Ucrania. Me acordé de otra cosa, de mi amiga de Croacia. A ver, entonces, ¿quién hará papel de conciliador o de árbitro? Tranquilo, 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 tranquilo. No se dice así, se dice el amigo, ¿correcto? Ya. Entonces, siempre con respeto, estamos en cívica, por favor. Ya, entonces, también, permitido. Entonces, chicos, chicas, muy bien, ¿quién lo hace? Ya la ONU, muy bien, te acepto que digas la ONU, pero si me dices la ONU, me estás dando el 25% de la respuesta. Quiero algo más especializado. Entonces, ¿quién se encargaría de eso? A ver, se encargaría, escucha, la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. A ver, ¿quién se va a encargar de eso? ¿La Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia? Son dos cosas distintas, ¿correcto? Entonces, si es un problema entre estados, entonces aparece ella, ¿correcto? El problema entre el estado 1 y el estado 2, ¿correcto? Entonces, generalmente hace papel de árbitro. En el caso del Perú, ¿te acuerdas cuando se terminó de delimitar ese triángulo conflictivo, Perú-Chile? Entonces, ¿quién hizo de árbitro? Lo que dijo exacto, cuando tú le llamas Tribunal de la Haya, Corte de la Haya, están hablando de eso, ¿correcto? Exacto, allá, exacto, exacto. Ahora, pero cuando a ti te digan, cometió delitos de lesa, exacto, sí, exacto, así es Álvaro. Entonces, Alex, perdón, entonces, ¿qué sucede? Cuando son delitos que tienen que ver con, dice, derechos humanos, entonces ahí sí. Vayamos a un escenario que podría darse, escucha, podría darse, ¿correcto? Entonces, claro, tercera generación. Escucha, un escenario que podría darse. Imaginemos que Putin deje el poder y con los años le dicen, por tu culpa, por tu decisión, has matado, ¿me entiendes? Se dice, has hecho que mueran más o menos 250 personas civiles en ese ataque. Entonces la pregunta sería, ¿dónde tal vez podrían juzgar al señor Putin? Sería CPI, sería la Corte Penal Internacional. ¿Ahora está más entendido? ¿Ahora está más entendido? Ya, qué bueno, qué bueno. Esa es la cuestión. Lesa humanidad, exacto. Lesa humanidad. ¿Saben qué es lesa humanidad, cierto? No, porque aquí estamos hablando del mundo. Ten cuidado, del mundo. Pero si estamos hablando de un problema regional, ya la cosa cambia, ¿correcto? Y si hablamos de un problema regional, claro, la Corte Penal Internacional estrictamente tiene que ver con derechos humanos. Pero si tú dices, el tema es regional, se reclama a nivel regional, entonces por ahí aparece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aparece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Y la sigla que vas a encontrar es así, pero tienes que saber a quién se refiere. O habla de la Corte o habla de la Comisión, ¿no? Y el Pacto de San José de Costa Rica, escucha, es el documento que se hace, a ver, rebobinando. Has dicho algo interesante y que sea para todos, ¿correcto? En el Perú se castiga en base a una norma superior. Caballeros, ¿cuál es esa norma superior? La Constitución política, ¿correcto? Fenomenal respuesta. Ya, con esa respuesta, tú solito te vas a dar cuenta ahora. Entonces, pregunta, cuando la Corte Internacional de Justicia, ¿correcto?, sanciona, ¿a quién toma como referencia? Cuando la Corte Internacional de Justicia sanciona, ¿a quién toma como referencia? No, estamos hablando de la ONU, ¿me entiendes?
Sí, entonces, algo parecido, ¿me entiendes?, a una constitución política, solo que, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama la Carta de las Naciones Unidas. ¿Le suena eso? Es como si fuera la constitución política, ¿me entiendes?, de la ONU. Así que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia sancionan tomando como referencia a su norma suprema. ¿Quién sería? La Carta de las Naciones Unidas. Y en el caso de la Comisión y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos también toman como referencia. ¿A quién toman como referencia? Exacto. Ahora sí, toman como referencia al Pacto de San José, correcto, de Costa Rica. Pero decir Pacto de San José de Costa Rica, ten cuidado, es una jerga aceptada, es convencional, se puede decir así, pero no es su nombre correcto, ¿correcto? Su nombre correcto es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿correcto? Mucho cuidado con esto. Es Convención Americana, ¿me entiendes?, sobre los derechos humanos. Insisto, mucho depende de la contextualización, bastante, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo te digo, Maduro es acusado de matar a periodistas y opositores políticos, pero a Maduro lo quieren juzgar por delitos de lesa humanidad, escucha, a nivel mundial? Entonces la pregunta sería, ¿quién lo va a hacer? ¿La ONU o la OEA? Bajo lo que yo te menciono, ¿quién lo hará? La ONU. Y si es la ONU, la pregunta sería, ¿qué ente especializado? ¿CPI o CIJ? ¿Entiendes? En ese caso sería CPI. Pero si la contextualización fuera, ¿me entiendes?, Maduro será juzgado a nivel regional por delitos de lesa humanidad. Entonces ahora estamos hablando de la OEA. ¿Me entiendes? ¿No? Y el que va a iniciar el trámite, ¿quién es? Exacto. La comisión. Y si ella dice, hay comisión de delito, traducción, hay pruebas, por lo tanto, va a pasar a la corte y la corte verá si lo sanciona o no lo sanciona. Ya, ahora se entendió la ruta. A ver, un ratito, déjame ese paso. Es conflicto entre estados, Isa, eso es. Conflicto entre estados. Esa carta que se usa como referencia es esto. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos. A ver, a ver, para todos, para todos. Esto de acá, un ratito. Esta sigla es válido para decir Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sino que aquí he puesto la primera letrita nomás para que, a ver. Esta letrita, la C, es esto. Puedes decir Comisión Interamericana de Derechos Humanos o puedes decir Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sigla la manejan así. Sino que he tratado de resumir. Ya, listo. La Corte Internacional de Justicia es cuando hay conflicto entre estados. ¿Correcto? Y aquellos que no entendieron, imagina que te peleaste con tu hermano, ¿no? Y producto de esa pelea hubo sangre, ¿correcto? Tu hermano te sacó un diente, ¿correcto? Y tu papá te dice, esa mano, fue esa mano, Paolo. A ver, ya ves, ya hay concepto, ya ves, ya se están, ya se están declarando ya. Entonces, ¿qué sucede? Papá te dice, te vas a tu cuarto, ¿correcto? Hoy 6 de la tarde y mañana 6 de la mañana recién sale de tu cuarto y te pones a limpiar toda la casa. Pregunta, ¿tu papá actuó como mediador, conciliador o árbitro? ¿Cómo qué actuó tu papá?
Exacto. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué? Porque recomendó una solución o impuso la solución. Exacto, esa es la idea. Ya está, esa es, ¿correcto? Entonces, pero insisto, solo esto aparece cuando, valga la redundancia, aparece un tercero. Y ahora vamos a otro tema. Ahora vamos a otro tema. A ver, a ver, a ver. Ya, dame un segundo para responderte eso. Sino que estaba aquí pensando en otro tema. A ver, chicos, a ver. A nivel de poder judicial, escucha, a nivel de poder, vamos a borrar todo. Tómale una captura si eso te interesa, por favor, al toque, al toque. Tómale una captura, rapidito, por favor. Este tema es sobre derechos humanos y esto es solución de conflictos, que tiene que ver también con un subtema de derechos humanos. Ya, a ver, borramos esto y ahora acá. A ver, chicos, ¿cuál es el juez, escucha, cuál es el juez dentro del Poder Judicial que es conciliador, pero no es árbitro? A ver, aplicando eso. Dentro del Poder Judicial, ¿cuál es el juez que es conciliador, pero no es árbitro? No, 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 no. Juez. No, no, no. Es el juez de paz. Exacto, es el juez de paz. No, solo el juez de paz. De ahí en adelante, del paz letrado hacia adelante, no son conciliadores y también son árbitros. Exacto. Bien, ya está. Me estaban preguntando de la ONU. Es un temita que muy poco se desarrolla. Está en el prospecto, pero muy poco se desarrolla. Sí, actúa como conciliador. Y es posible que venga, chicos. Entonces, cuando uno habla de la ONU, ¿correcto? Entonces estamos hablando de quién. Aparece la llamada Asamblea General, la máxima instancia, ¿no? Luego aparece el Consejo de Seguridad, ¿correcto? Al Consejo de Seguridad. Luego aparece la Secretaría General, ¿correcto? Luego aparece el Consejo Económico y Social. Luego aparece el Consejo, en este caso, fiduciario. Y luego aparece, ¿no?, la Corte Internacional de Justicia, ¿correcto? Aparecen ellos. Entonces, si estamos hablando de un conflicto, ¿me entiendes?, entre, se dice, la Federación Rusa y aparece, en este caso, Ucrania, la pregunta es, ¿quién dará la voz? Escucha cómo lo digo. ¿Quién dará la voz de protesta a nombre de la ONU? A ver, ¿quién dará la voz de protesta a nombre de la ONU? ¿Correcto? A ver. Dos preguntas completamente distintas, pero que tienen que ver con la ONU. A ver, chicos. A ver, ¿quién decide, escucha, quién decide a nombre de la ONU elevar la protesta ante la Federación Rusa? ¿Quién aprueba? ¿Correcto? Pero ¿quién transmite esa voz de protesta de la ONU hacia la Federación Rusa? Son dos cosas diferentes. Entonces, buena. Entonces, ¿quién lo hace? Escucha, a nombre de la ONU, ¿quién lo aprueba? Lo aprueba la Asamblea General. Pero ¿quién lo va a transmitir? Aparece la Secretaría General. A ver, chicos, ¿se entendió? Si no se entendió, avisa, por favor. ¿Se entendió? Otro ejemplo. Listo, chicos, a ver. A ver. A ver, ¿quién aprueba la ley? ¿El Congreso o el presidente del Congreso? A ver, ¿quién aprueba la ley? ¿El Congreso o el presidente del Congreso? ¿Quién lo aprueba? El Congreso. La pregunta es, ¿y quién lo comunica? ¿Y quién lo comunica de forma institucional? ¿Quién lo comunica? El presidente del Congreso. ¿Se entendió la idea? Entonces aquí es igualito.
¿Quién aprueba la voz de protesta a nombre de la ONU? ¿La Asamblea General o la Secretaría General? ¿Me entiendes? La Asamblea. ¿Y quién va a comunicar esa protesta? ¿Me entiendes? El que protesta sería la Secretaría General. ¿Ahora se entendió mejor? Avisa, avisa. Es un tema que está de moda, así que ese tema puede venir, así que investiga sobre eso también, por favor. ¿Correcto? Sí, sí, así es, Roel. Así es, así es, así es. Esa es la idea. Sí, comisión, a ver, cuando yo te digo habrá una sentencia, ¿quién sentencia? ¿Una comisión o una corte? ¿Quién sentencia? Exacto. ¿Y quién recomienda? Han formado, dicen, una comisión. Te van a expulsar del colegio. ¿Y qué dicen? Van a reunir una comisión de profesores. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer los profesores? Van a recomendar si te expulsan o no. De repente te robaste el examen final del año de la dirección. ¿Sí o no? ¿Correcto? Y seguro habrás pasado por eso. Entonces, ¿te votaron de frente? No, quisieron una comisión investigadora. Ahora, ¿qué está pasando se dice, experiencias? A ver, exacto, eso es esperanza, exacto. Entonces, la cuestión sería, mucha gente está saliendo, ¿me entiendes? Se dice de Ucrania, pero están saliendo desfavoridos, con miedo, y van a empezar a tocar puertas, van a empezar a tocar fronteras. Y por lo tanto, ¿quién aparece por ahí en escena? Entonces, ahí aparece ACNUR. ¿Correcto? ACNUR. ¿Qué están buscando ellos? Que al toque, ¿no? Dice, a ver, entonces, ¿qué están buscando? Se dice ellos. Están buscando un país, ¿me entiendes?, que le dé, en ese caso, protección, porque su vida corre peligro, por un tema, ¿me entiendes?, se dice de una agresión de otro país. Por lo tanto, ¿quién aparece? Dice, el ente que va a proteger a aquellos que tienen calidad de ¿qué? De refugiados. ¿Y esto es parte de quién? De la llamada Asamblea General. A ver, ¿se entendió? Avisa, avisa, creo que me perdí de algo, creo. Sí, sí, y de ahí va a venir la chica ucraniana, seguro, va a estar contigo, se va a casar y luego te va a decir, ayúdame a traer a mi primo, ¿me entiendes? Seguro te va a hacer la misma. Sí, incluso vas a pagar el pasaje, seguro. Y vas a ir a recogerlos a su primo, seguro. Ya. Capaz. Sí, 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 de que van a volver ahora, vivos o muertos, eso sí no sé. Dice, ya. Chicos, a ver, ¿se entendió? Avisa, avisa, por favor, al toque, al toque. Nos estamos demorando. Exacto. Incluso ACNUR, incluso el ente ACNUR, por ejemplo, Vizcarra, ¿qué dijo Vizcarra? Los venezolanos, para que ingresen al Perú, tienen que tener pasaporte, su documento de identidad o un salvoconducto. Si no tienen eso, no pueden pasar al Perú. La frontera del Perú se cierra. Ningún venezolano más entra de forma ilegal. Todos entran con documentos. Eso pasó en la época de Vizcarra. Y automáticamente, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Que los venezolanos llegaron y automáticamente dijeron, por favor, ayuda. ¿No? Y ACNUR protestó. Le dijo, Perú, por favor, dale entrada. Nosotros te vamos a ayudar. ¿No? Y al final, automáticamente, los venezolanos que estaban en esa situación en ese momento pudieron entrar. Incluso, exacto, y no, que yo sepa no, pero incluso vino una personalidad internacional a ayudar esto, ¿no? La ex esposa de Brad Pitt estuvo por acá. A ver, los chicos amantes de películas de Hollywood. La ex, claro, la ex, así como te llaman, sí, exacto, exacto, exacto. Sin llorar, sin llorar. Por ejemplo, estuvo acá, exacto. Ya. por, por vacilarme. Ya, que me ha hecho reír. Sí, sí, eso fue. No sé quién lo deseó.
Sí, 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 no te preocupes. Las 5, ¿te refieres a las 5 acá? ¿A ese te refieres? ¿A las 5 de acá? A ver, un ratito. Ya, Consejo Fiduciario es un ente que fue creado y que al final su función era administrar los territorios que había perdido Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esos territorios hoy ya todos son estados soberanos, por lo tanto, ya no tiene función permanente. No existe, pero su función no es permanente, solo se reúne cuando se considera necesario tocar temas que tienen que ver con esos territorios, nada más. Ese es el Consejo Fiduciario. Listo, pregunta número 3. A ver. Aquí, a ver chicos, ¿qué marcaron ahí? Dice, ¿qué derecho de participación ciudadana? Cuando dice derecho de participación ciudadana, entonces, ¿cuáles son los derechos de participación ciudadana? Entonces, por aquí aparece la iniciativa de reforma constitucional y aparece la llamada iniciativa legislativa y aparece la otra que tiene que ver con la revocatoria. Por lo tanto, cuando te diga participación ciudadana, de arranque aparecen los tres. No tienes, ¿me entiendes?, otra opción, ¿correcto? Por eso que la 3, la clave es la B. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo acá, ¿no? Así no entiendas esto, escucha, así no entiendas, te está diciendo participación ciudadana. ¿Cuántos son? 3, ¿correcto? Iniciativa de reforma constitucional, iniciativa legislativa y aparece la revocatoria. Pero ten cuidado, porque no solo hay participación ciudadana, sino también aparece control ciudadano. Y cuando estamos hablando de control ciudadano, entonces diremos, donde la población participa, entonces, ¿cuáles son? Entonces aparece la revocatoria, ¿correcto? Aparece la otra. ¿Quién sería? La revocatoria. A ver, los que tienen un poquito más de base. Revocatoria. ¿Quién más? Exacto, sería la remoción, ¿no? La remoción. Y por aquí sería la demanda, ¿correcto? La demanda de rendición de cuentas. Exacto, ¿correcto? Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que siempre que, como es la parte legal, siempre hay que tener un poquito de cuidado. No vaya a ser que en el examen pongan, escucha, rendición de cuentas y pongan demanda de rendición de cuentas y te terminan matando. ¿Me entiendes? Insisto, una cosa es rendición de cuentas y otra cosa es demanda de rendición de cuentas. Escucha, a ver, escucha. Yo soy alcalde de Comas. Ejemplo, yo soy alcalde de Comas, ¿correcto? Y cada fin de año yo presento mi balance de cómo gasté la plata de la municipalidad. Yo lo hago porque la ley me obliga a hacerlo. Y yo lo voy a hacer. Yo hago mi propia explicación de cómo gasté la plata. A eso se le llama, ¿qué cosa? A lo que te acabo de decir, se le llama rendición de cuentas, ¿correcto? Ahora escucha, pero si el pueblo a mí me exige que yo explique en cabildo abierto, en una plaza, cómo se gastó la plata, entonces cuando a mí me lo exigen, ya la cosa cambió. ¿Me entiendes? En ese momento, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama demanda de rendición de cuentas. ¿Se entendió? Date cuenta cómo una palabrita, ¿me entiendes?, cambia toda la contextualización. ¿Correcto? Insisto, si es rendición de cuentas, te está diciendo qué cosa es. Es tu función rendir cuentas. ¿Correcto? Es como cuando tu papá te manda a comprar. Tu papá te da 200 soles y te dice, ve a la bodega, tráeme una gaseosa. ¿Me entiendes? Tú llegas, papá, esta es la boleta de venta, este es el vuelto, por favor cuéntalo, etc. Tú le dices eso, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasaría si tu papá te manda con 200 soles a la bodega para una gaseosa, regresas, le das la gaseosa y te desapareces? Y tu papá te dice, hey, para acá, explícame. Explícame cómo gastaste la plata. Te está demandando que le des una rendición de cuentas. ¿Me entendiste? Cosa que nunca te ha pasado, tampoco significa que te estoy dando ideas. Son capaces de decir, me han robado. Sí, ya te conozco ya. Sí, ya. Listo. A ver chicos, a ver.
¿Están entendiendo, no? Ya me imagino. ¿Me están entendiendo, no? Me estoy sacrificando. De repente, terminada la clase, me terminan. Así que por algo me tengo que sacrificar. Por algo bueno, por si acaso. Ya. Pobre de ustedes que mi sacrificio sea en vano. A ver. Qué bueno. Sí, sí, no te preocupes. Eso voy a explicarlo, no te preocupes. La vacancia, una cosa es, escucha, eso también tienes que saber. Una cosa es vacancia y otra cosa es, por ejemplo, ¿no? Vacancia presidencial y otra cosa es suspensión presidencial. Lo puedes aplicar a cualquier caso, ¿correcto? Entonces, te expulsaron del colegio. Ah, dejaste una carpeta vacía. Por lo tanto, otro alumno podría ocupar tu lugar. ¿Qué apareció? Vacancia, ¿correcto? Se refiere, sí, sí. Ahora, pero si yo te digo, ¿no? Te expulsaron 2 días del colegio, vas a regresar. Ah, ¿qué sucede? Que por un tiempo, por algo temporal, sales y luego regresas. ¿Qué apareció? La suspensión. ¿Ahora está entendido? A ver, ¿está entendido? Ya, mencióname a una causal de vacancia presidencial. A ver, una causal de vacancia presidencial. Por ejemplo, la que quieren aplicarle a señor Castillo. Incapacidad. Ya, muy bien, la incapacidad. ¿Qué incapacidad, chicos? Siempre hay que conocer la historia completa. ¿Qué incapacidad? Ya, incapacidad moral. ¿Correcto? Y ten cuidado, porque por aquí también aparece la incapacidad. Ten cuidado. Aquí aparece, por eso te lo pregunto, por algo te lo pregunto. En ambos casos aparece la incapacidad, solo que aquí es la moral y la incapacidad física, ¿correcto? Y aquí también aparece la incapacidad física, solo que aquí la incapacidad es permanente y aquí la incapacidad es temporal. Date cuenta cómo si tú te guías solo de la palabra incapacidad, pierdes. No, porque es posible que apliquen incapacidad física permanente e incapacidad física temporal, ¿correcto? Y al final genera dos situaciones completamente distintas. A ver, ¿comprende yo? Y la muerte genera vacancia, obviamente, ¿no? La muerte es vacancia. Ahora por acá, dice rescisión, fin del contrato, ¿me entiendes? Y esto no sé a qué se han querido referir. Yo creo que es un distractor, pero eso sí existe. Dice, van a rescindir contrato. Ya, van a ponerle fin al contrato, ¿correcto? La incapacidad moral, no. En la suspensión, no. Un tema moral ya es un tema de que te vas, simplemente, ¿correcto? A ver, un tema de moral, a ver. Vamos a ponerlo así. A ver, a tu amiga le fueron infiel. No tú, porque obviamente a ti te es fiel, ¿correcto? Ya, pero a tu vecina le fueron infiel, ¿correcto? La pregunta es, ¿eso genera en tu corazón una vacancia o una suspensión? A ver. Vamos a ponerlo así para que lo entiendas mejor. Entonces, es un tema que va contra ¿qué? La moral. ¿Me entiendes? No, ¿qué van a decir tus vecinas? ¿Qué van a decir las vecinas? ¿Me entiendes? Entonces simplemente no, chao, adiós. Exacto, exacto. También, también, de hecho, que ahí van a poner su letrero. Ahora me hacen otra pregunta con respecto a esto. Ya se pasó la pregunta, Dios, ya se pasó. Eh, También, uy, ya se fue. Listo, ya está, acá lo encontré. Ya, entonces, por acá, hay preguntas, por si acaso, a lo que te estoy hablando, hay preguntas más adelante, yo sé que lo vas a encontrar. La remoción y la revocatoria, ¿correcto? Sí, creo que sí, caballero, vamos a hacer esto de cívica, creo. A ver, remoción y revocatoria. A ver, chicos, a un alcalde, pregunta, ¿lo elige el pueblo? ¿Sí o no? A un alcalde, ¿lo elige el pueblo? Sí. Por lo tanto, es autoridad elegida. Pregunta, ¿a un ministro, ¿lo elige el pueblo o lo elige alguien? Entonces, a un ministro, ¿quién lo va a elegir? El presidente. Y cuando es así, ya la palabra elegir se saca y se dice, ha sido designado. Entonces,
¿Cuántos tipos, escucha, cuántos tipos de autoridades tenemos? Tenemos dos tipos de autoridades. Autoridades elegidas y autoridades designadas. Si la autoridad es elegida, entonces, ¿qué se aplica? ¿Me entiendes? La revocatoria. Pero si la autoridad es designada, ¿qué se aplica? La llamada remoción. ¿Se entendió la idea? Así que eso no te olvides, ¿eh? Autoridad elegida, autoridad designada. Obvio que no se aplica al 100% para todos, pero obviamente en el camino lo vas a entender. ¿Correcto? Listo, ya está. Entonces por ahí aparece. A ver, por acá, para avanzar, o si no ya me botan y no avanzo. A ver, la pregunta 4 dice acá, a ver, pregunta 4. A ver, uy, otra vez apareció por acá. Ya, entonces, aquí la clave es besito. Te la doy de frente. Dice, a ver, una de las innovaciones es la creación de la Defensoría del Pueblo. Correcto, dice, teniendo en consideración lo que hace, identifique la siguiente proposición. O sea, ¿qué hace la Defensoría? ¿Supervisa la administración pública? Verdadero. ¿Informa directamente al ministro de Justicia? No. ¿Me entiendes? Ahora dice, ¿por qué? Porque solamente recomienda, elabora informes y es posible que los fiscales tomen esos informes para hacer denuncias, ¿no? Y el ministro de Justicia podría tomar esos informes para de repente más adelante no establecer una iniciativa legislativa, pero no implica, ¿me entiendes?, que lo deba de hacer sí o sí. ¿Correcto? No, lo que puede es recomendar, pero no puede imponer. ¿Correcto? Eso es, Roel. No, Isa. Es lo que te comento. Dice, a ver, ¿tiene iniciativa en la formación de leyes? Ah, eso sí, porque es un órgano autónomo. ¿Defiende los derechos fundamentales? Sí, porque esa es su naturaleza. Por eso dice Defensoría del Pueblo. Por eso, ¿correcto? Y a ver por acá. A ver. Dice, a ver, en la 5. Dice, a ver, las continuas protestas en Chile traen como consecuencia desmanes, etcétera, etcétera. Dice... ahora, Barbie. Exacto. Porque aquí te está hablando de quién. Está hablando, dice, de la, a ver, comisión. Y como te expliqué, ¿qué hace la comisión? ¿Qué hace la comisión? ¿Sanciona? No. ¿Qué hace ella? Promueve el respeto. ¿Correcto? Exacto. Podría evaluar pruebas, pero no para sancionar, por si acaso. Mucho cuidado con eso. ¿Correcto? Y para irnos, a ver, una más, y ya la clave te lo mando luego, y ya por ahí voy a agregarle cositas a la resolución para que sepa más o menos por qué la respuesta. Dice, diferentes colectivos ciudadanos exigen la remoción de un miembro del Consejo Municipal. Dice, ¿es correcto ese mecanismo? Aquí te habla de remoción, ¿correcto? Y dice, de un miembro del Consejo. O sea, te está diciendo alcalde y regidor. La pregunta es, ¿alcalde y regidores lo elige el pueblo o lo elige un tercero? ¿Quién lo elige? Se dice a ellos. ¿Me entiendes? Lo elige el pueblo. Por lo tanto, a ellos no se le puede aplicar remoción. ¿Correcto? Por lo tanto, la clave ahí, ¿cuál sería? Exacto, sería la C. Chicos, pierdan cuidado. Hemos hecho 6 preguntas, pero si te das cuenta, lancé un montón de preguntas que tienen que ver con la actualidad. Espero que te haya servido. Y luego voy a mandar las preguntas que faltan, voy a mandarlo cada pregunta con su pequeña teoría para que sepan la respuesta, ¿correcto? Y así no estés perdido. Listo, un abrazo chicos, cuídense bastante. Ha sido un gusto y disculpa Carolina, me pasé 2 minutitos. No se preocupe, profe. Ya podemos Sí, continuar no se con la